Hay que comportarnos. ¿Ya estamos? Fue lo primero que se escuchó. Hola, esto es radio. No. Vamos a iniciar. A ver, Irra, ¿qué vimos la clase pasada? Vimos el tema procurando un nuevo entendimiento. Se trataba, la palabra, nos decía al principio que la palabra procurar venía de pro y de curar, que es pro es hacia adelante o ir hacia adelante y curar es cuidar, curare. Entonces es ser intencionales en tener un nuevo entendimiento entre la pareja. Así es. Padrísimo. Mediante el entendimiento de Dios que nos da. Buscar comunicación, buscar tener ese entendimiento, entender a la persona y conocer y ser conocido para generar intimidad. Eso. Rápido, sencillo. Yo tengo que aprender cómo hacer resúmenes de ese tipo porque no me salen. Es en serio, no me salen. El Fer y Connie nos piden que hagamos un resumen de que los que somos parte del grupo de la lectura de la Biblia. Ya ven el programa que estamos leyendo. Y pues Dani, sinceramente sus resúmenes normalitos, pero yo no puedo, yo lo tengo que hacer. Ay, ahí me aviento, Tesis. No, se los voy a enseñar para que vean. No me pidan uno porque les voy a mandar una carta. Pero bueno, chicos, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama el abrazo del alma. ¿Sí? Va muy de la mano con la clase que nos apoyó Irra la semana pasada de poder platicar. Y precisamente la clase inicia con un versículo de la Biblia que está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Muchos, si no es que todos, creo que ya lo hemos escuchado. Y vamos a partir de ahí precisamente para comenzar a desarrollar el tema. Y dice, precisamente es 1 Pedro 3:7. Dice, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto. Comprensivos, con respeto. Vamos a estar hablando de esta situación, entonces sí me interesa que lo tengamos presente. Ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Y viene el punto y coma. Y así, nada estorbará las oraciones de ustedes. Aquí Pedro está hablando de una manera muy clara, una actitud que tenemos nosotros que gestar dentro de nuestro matrimonio, que es el tema de ser comprensivos y ser respetuosos. Y esto precisamente buscando el no estorbar las oraciones de ustedes, obviamente de esposo a esposa. Creo que varias veces hemos hablado, no solamente aquí en las reuniones que tenemos. Gracias, mi amor. Es la que espero que no se me duerma, es la primera que se me está durmiendo, pero bueno, déjame, voy a hablar un poquito más fuerte. Ahora sí. Hemos hablado varias veces de la importancia precisamente que es para la vida cristiana la oración y el tener esa comunión con Cristo. Y hemos hablado también de las bendiciones que vienen producto de cuando oramos como pareja. Cómo el crecimiento dentro de pareja se va más allá, no solamente la comunicación verbal, visual, no solamente un entendimiento intelectual, sino también ya hay una comunicación espiritual cuando logramos dar estos pasos hacia adelante, poder trabajar en la oración. Ahora, hoy vamos a ver, muchachos, de que una base para la oración y una buena relación matrimonial está en actitudes y en acciones. Buena actitud y buena acción. Y van de la mano. Y hoy vamos a hablar de eso, de la importancia de las actitudes y de las acciones. Buenas actitudes y buenas acciones en nuestro matrimonio. ¿A qué me refiero? Creo que todos hemos escuchado la frase esa de que las palabras se las lleva el viento. ¿Sí? Las acciones son las que realmente generan un impacto. Llámese en el trabajo, llámese en el matrimonio, con tus hijos, etc. Ahora sí que de buenas intenciones está hecho el mundo, pero así no es como se construye. Pero no solamente es el ejecutarlo, porque realmente la acción, la motivación que te puede llevar a hacer eso, tal vez no sea la correcta. Por eso es importante tener de la mano buenas actitudes y buenas acciones. Pedro precisamente estaba hablando en el tema de la actitud, dos actitudes en específico: comprensión y respeto. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces hoy vamos a comenzar a hablar precisamente de eso, chicos. Buenas actitudes, buenas acciones, como resultado un buen matrimonio. Y hoy en específico vamos a comenzar a hablar dos actitudes en específico: comprensión y respeto. ¿Va? Creo que ya dimos el primer entre del tema.
Ahora, chicos, si bien es cierto, Pedro, la redacción lo menciona como ustedes, esposos, sean comprensivos, pero estamos de acuerdo de que no es exclusivo solamente para los esposos. El mensaje de ser comprensivos y de ser respetuosos no solamente es para Daniel, para Obed, para Israel o para Martín. Me los aprendí todos, madre mía, que no le fallé ni uno. Sino también, chicos, este mensaje también es para las chicas. ¿Sí? El tema de ser comprensivos y el tema de ser respetuosos con tu esposo es algo vital, y ya lo hemos hablado muchas veces. Este asunto, las chicas no están exentas en lo absoluto como tal. Dentro de esas acciones estamos hablando también, y el material comienza a hablar sobre la importancia de valorarnos. Cuando tú valoras a alguien, cuidas las actitudes que tienes hacia esa persona, cuidas qué es lo que te motiva a tu comportamiento con tal o cual persona. El material habla precisamente de una persona que se llama Bill McCartney, no Paul McCartney. No vamos a hablar hoy de música ni de... ¿Era de los Rolling Stones? No, era de los... No. Quedó eso grabado, porque... Sí. Para que vean que no les soy conocedor de esas cosas, ni lo busco. Y habla precisamente sobre la vida de Bill McCartney. A ver, ingeniero, ¿quién fue Bill McCartney? ¿Usted lo conoce? El hermano de Paul. Era el primo hermano de Paul. Era quien hacía las pruebas de sonido y eso. No. Perfecto. No, la verdad es que ni yo lo conozco. Sí. Ni yo lo conozco, pero ya lo vine a conocer aquí. Digo, sí me metí en Wikipedia para conocer la bibliografía de todo este señor. Y es algo interesante. Fue un entrenador de fútbol americano, fue un coach de la Universidad Estatal de Colorado. Estuvo más o menos dirigiendo cerca de 10 años a la universidad de mediados de los 80s a mediados de los 90s. Fue un coach bastante ganador dentro del ambiente colegial, y era un coach cristiano como tal, y era un coach que ya hacia el cierre de su carrera desarrolló o levantó un ministerio que se llamaba Cumplidores de Promesa, Promises Keepers o algo así era el nombre del ministerio. Y era un ministerio enfocado hacia los hombres, hacia los varones, y era precisamente un desarrollo que era trabajar con los varones sobre la importancia del cumplir esas promesas y ser gestor de esas promesas que vienen en la palabra de Dios para tu matrimonio, hacia tu esposa. Era una persona, y de hecho se menciona, por su mismo trabajo y por el ministerio que tenía, era una persona que viajaba mucho, una persona que tenía que atender medios, una persona que tuvo jugadores que fueron Heisman, que fueron jugadores estelares, que se fueron a jugar a la NFL. O sea, realmente tuvo muchas proyecciones Bill McCartney. Sin embargo, durante este tiempo, muchachos, su esposa estaba sola y dolida, y de hecho se habla muchísimo sobre todo el crecimiento que tuvo profesionalmente Bill McCartney, pero dentro del testimonio que tienen ellos dentro de su matrimonio, menciona, y la esposa lo redacta como tal, que ella día a día se sentía cada vez más pequeñita, que se sentía chica, que se encogía, y que cada vez ella se sentía más pequeña. Esto, después de cierto tiempo, de ciertas situaciones que se presentaron, digo, no tiene sentido agarrar y platicarles toda la historia, pero Bill se dio cuenta de ese detalle y dijo, ¿sabes algo? Mi trabajo y mi trabajo y el ministerio que he estado desarrollando me han impedido o he perdido el enfoque de el ministerio más grande que me dio Dios, que es mi esposa primeramente. Entonces, Bill tuvo que tomar una decisión radical precisamente porque él estaba trabajando de una manera muy fuerte en los cumplidores de promesas, pero él no había sido un cumplidor de promesa dentro de su hogar para este asunto. Y es algo muy interesante, chicos, porque el permitir que nuestra pareja se sienta cada vez menos para nosotros sentirnos que lo estamos logrando, esa ecuación no funciona dentro del hogar. Y creo que lo hemos platicado. Va todo lo contrario a lo que realmente nos ha enseñado y lo que aprendemos en la palabra de Dios de Jesucristo. Cristo siempre nos estuvo hablando y nos mostró una vida de sacrificio, de humildad y de servicio. Entonces, es importante que esta situación no se vayan, no perder el enfoque de qué es lo más importante, y que lo hemos platicado sobre nuestras esposas.
El ser como Jesús es negarse a uno mismo, y esto es importante, muchachos, tanto de chicos como chicas, como de chavos hacia las chavas. Sucede en ambos lados, y sucede no solamente en un ambiente profesional. Hay personas que son muy amadas por tu casa y todo, y eres el centro de atención, y la otra persona realmente no lo es. Cuestiones de ese tipo es importante tenerlo presente. ¿Ya vas tú, mi amor, o todavía no? ¿No? ¿No lo quieres decir? Los veo muy callados, chicos. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Cómo se llamaba el entrenador, ingeniero? Bill McCartney. ¿Y qué era de Paul McCartney? Era primo hermano. Exactamente. El primer hermano americano. Primer gabacho, exacto. Ah, Exacto, el otro era inglés. Inglés. Bueno, ese sí le atendí, entonces. Y ahorita, chicos, vamos a comenzar, vamos a estar leyendo varios versículos de la primera carta de Pedro. Y Pedro está haciendo mucha referencia a la relación matrimonial en esta serie, en el capítulo 5, en el capítulo 3 y el capítulo 5. Y Pedro lo sabía bien. Primeramente, Pedro era un hombre casado, entonces sabía del matrimonio. Y también Pedro fue una persona que caminó con Cristo 3 años de su vida. Estuvo durmiendo, viviendo, comiendo. Entonces, realmente lo que dice este hombre, hay que poner atención, y creo que son puntos muy importantes. Dice precisamente Pedro en el capítulo 3, en el versículo 8, dice: en fin, vivan en armonía unos con otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Nuevamente, vivan en armonía, compartan penas, compartan alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Si se fijan, muchachos, inicia con o parte del concepto principal o la acción es practiquen. ¿Qué es el practicar, ingeniero? Hacer algo una y otra vez hasta que llegas a una etapa de dominar la acción que estás tratando de lograr. Exacto. Sabes que lo inicias, muchos de esos no tienen fin. O sea, sabes que lo inicias en su momento y es algo que dura toda la vida, que en ocasiones se convierte en un hábito, que lo haces buscando un fin definido. Lo practicas y eso lo haces consciente, y en ocasiones ya llegas a hacerlo de manera inconsciente. Cuando estás practicando cómo tirar un balón, llega un momento que ya no tienes que estarte pensando dónde te acomodas, ya lo haces de manera constante, de manera inconsciente. El ingeniero, ¿cuántas veces le tocó para hacerle la mantarrayada así perra como le sale? Ya le sale de manera inconsciente, ya nos tienes que hacer otro, ingeniero. allá Teo. Ya hace falta un... Y es importante. Entonces ahorita, muchachos, cuando estábamos hablando precisamente de que íbamos a hablar de acciones y actitudes, y dentro de esas acciones estamos hablando de las dos primeras, que era precisamente el tema del respeto y el tema de ser comprensivos. Ahorita vienen ciertas preguntas que les voy a hacer. No te preocupes, no es como la de Fernando que le hicimos la vez pasada, que casi me lo mandan a dormir fuera. Pero son 5 preguntas, y casualmente son 5 matrimonios. 1, 2, 3, 4, 5 matrimonios. 4 y medio. Entonces, yo creo que le va a tocar uno a uno. Mi Dani, iniciando con usted, ingeniero. ¿Qué te dice la frase vivir en armonía? Pedro nos estaba diciendo, vivan de manera armoniosa. ¿Qué te suena para ti eso? ¿Qué es vivir armoniosamente? Vivir en paz, en tranquilidad. Okay. En paz, en tranquilidad y en mutuo acuerdo. ¿Acuerdos? ¿Vale? ¿De cuál versículo sale? 1 Pedro 3:8. 3:8. Y mencionó, vivan en armonía los unos con los otros. Hablas de paz, hablas de acuerdos. Mutuo acuerdo, de tranquilidad. Ok. Eso para mí es vivir en armonía. Perfecto. Y eso sucede porque uno vive en armonía no solamente en tu casa, ¿ves? De manera armoniosa con tu familia, en el trabajo, con la sociedad. Entonces, eso es armonía, y creo que todos estamos de acuerdo con ello, ¿no? ¿No hay alguien que piense algo diferente? Se me ocurre, las armonías en música se complementan pues entre ellas. Una armonía está en cierto tono, otra armonía están haciendo armonías pues para hacer una melodía, y son complementos.
Complementario. Cómo varios instrumentos se complementan y forman una armonía que tiene un sentido. Y si no hay una armonía adecuada, mira qué padre. Sí. No. Suena mal, suena a destiempo. Cuando alguien... Fíjate, es algo interesante. Cómo Pedro nos dice, vivan armoniosamente. Que no nos empatemos uno con el otro de tal suerte que no vengan los resultados. Qué bueno que llegaron a la hora de las preguntas, muchachos. Preguntas. A ver, le vamos, la siguiente pregunta es para aquel que trae una cinta métrica en su bolsa. Chirro, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no está en su bolsa, está afuera. Mira, ya salvado por la campaña. Va la pregunta para Martín. Pero ¿sabes algo? No, ingeniero. No va a ser para ti, va a ser para Rox. Esta vez va a ser para Rox, porque es en referencia a su marido. No es cierto. Es referente a tu matrimonio. Hace rato Daniel nos platicó de una manera correcta que era vivir en armonía. También la segunda parte nos dice Pedro, vivan en armonía, compartan penas y alegrías. ¿Cómo comparten las penas y alegrías? ¿Cómo se comparten las penas y las alegrías en tu casa? ¿Cómo lo has hecho, Rox? Sí. ¿Algún bien fácil, amor? Me hubiera tocado a mí. Estamos buenas en las buenas y en las malas. Las buenas y en las malas, en situaciones de enfermedades, el compartir la educación de los chicos, los logros que se tienen, el juntarte de proyectos para tu casa, para tu carro, vacaciones. Esa es la manera en la cual, imagino que han compartido muchos de ellos, al menos 4 niñas, y miles de experiencias juntos. Y eso se comparten, penas y alegrías. Sabemos que no todas las situaciones que tenemos en el matrimonio no siempre son del todo gratas, pero muchas de ellas son necesarias precisamente para ese crecimiento que tenemos que dar. Pedro lo dice, vivan armoniosamente, compartan alegrías y compartan penas. Está muy padre cuando solamente se quieren compartir las alegrías, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vienen las penas y no estamos dispuestos a hacerlo? Pedro nos menciona, hay que hacerlo los dos. Vivir armoniosamente, compartir penas y compartir alegrías. Tú muy bien, Roxana. Punto para Roxana. Viene la número 3. Esta va para Jenny. Vámonos con las que no hablan. Así es que las que normalmente no hablan. La número 3. Pedro nos dice, vivan en armonía, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal. ¿De qué manera se puede practicar el amor fraternal? ¿Cómo lo hacen ustedes? Pues por amor fraternal entiendo como de hermanos, ¿no? No ¿Qué? sé, como de hermanos, como más que esposos, somos compañeros, amigos, como que tengo toda la confianza para contarle todo, lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, Bien. entonces no sé, como es mi compañero, mi ayuda idónea, más que, no sé, pues todo. Maestrazo, ¿verdad? Ingeniero, usted casi le compone una porra acá a Jamie. Luego plateado. Sí. Sí, es muy intensa. No, es así de llegar al don. Te tuve que una semana. 15 días máximo. Es eso precisamente. Entendemos que hay muchos roles que tenemos que trabajar y tener tanto esposos como esposas dentro del matrimonio. Y uno es ese, el ser amigos, el ser compañeros, el saber que cuento contigo, el saber que puedes contar conmigo, el saber que voy a estar ahí para ti, que no te voy a defraudar, que voy... Eso es el tema del amor fraternal. Entonces, punto para Jenny. Muy bien. Ahorita las chicas se la están llevando bien. Pedro nos dice, vivan en armonía, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Eli, ¿de qué manera se es compasivo y humilde? ¿Cómo les ha tocado hacerlo en el matrimonio? Compasivo y humilde. ¿De qué manera es compasiva? ¿O de qué manera se puede ser compasivo en el matrimonio? Pues es como ponerme en los zapatos de él en cierta situación. Okay. Es el entender, el comprender la situación que está viviendo y ser
Empático. hacia cualquier, igual, de alegría, de tristeza, de lo que sea. Es correcto. ¿Cuál es el otro? No, ser compasivo, porque la que sigue le va a caer a alguien más. Pero es cierto eso. Creo que todos hemos escuchado esa frase de que nadie sabe cómo la está pasando a otra persona hasta que no estás en los zapatos de esa otra persona. Entonces, de afuera ver la situación está muy sencillo, de agarrar y decir, ay, otra vez me duele, y se la pasa quejándose, y ay, qué fecha. A ver, maestro, ponte los zapatos de ella, entiende cuáles son las situaciones que está pasando. No sé por qué aquí Pueden no. contarnos. Cierto, sí. No hay ningún problema, no nos molesta. Se me estaba durmiendo el ingeniero y ahorita ya despertó por... Se acordó de algo y se puso rojo. No. O sea, en realidad es un chiste, pues, pero es... A ver, Sí. Entonces, qué importante eso, ¿no? Porque uno pensaría que es como que cuando hay un problema, no ser empáticos o cuando, ¿sí me explico? Cuando pasa una situación. Pero, por ejemplo, cuando uno la riega por X cosa, ¿por qué no son empáticas ellos con nosotros, no? Decir, sí la regó porque pues está tontito. O sea, no, o sea, primero va el regaño. Te sentiste proyectado Sí, por sí, el sí. comentario y ahora en el grupo. Ya es que tú me mandaste, ¿no? el de pedir perdón. El de pedir perdón, o sea, la riegas y, o Recuerda que sea... estás grabando, y no- esto te teléfono. Ay, es cierto. Eso es algo. Perdón. Sí me explico, o sea, como que, o sea, cuando alguien hace algo mal por error, no se ponen en los zapatos del otro. No, sí, primero te regañan y luego. Sí, primero te regañan y luego... Sí, pero espérate, no he hecho nada. Nada, no pasa nada. Sí, yo así como que... O sea, ni siquiera, discúlpame, mamá. A ver, ya las quejas y recriminaciones, ya las paso. No, es importante ese detalle, o sea, de repente, y a mí me ha pasado en ocasiones, y reconozco, por ejemplo, que Dani ha crecido y ha madurado mucho en ese asunto. De repente viene uno con la chamba y vienes con otra, 1001 cosas encima, 1001 cosas, y desgraciadamente soy tan humano como ustedes, y de repente reacciono de una manera no correcta en la casa, y de repente respondo de una manera que no es la correcta, y al principio era... Enciéndele polvorita a mi reina y créeme lo que explota. Y ahí la ve chiquita, pero revienta durísimo. Pero ella ¿Son hermanas? Yo no te creo, Marco. Créemelo que sí. Entonces, pero realmente, y gracias a Dios, se ha dado esa madurez y ese poder entender de que, a ver, va llegando de viaje, viene cansado, trae mil mugres encima. Vamos a darle su tiempo. Ser empáticos, ser compasivos. Ese detalle, agarrar y tener la compasión de agarrar y... ¿Dónde? Que Leo se va de la casa cuando sabe que vas a llegar. que ni se ponga ese pelado enfrente, ¿no? Solucionado. Se va a trabajar a Cancún y... Todavía no, pero se van a Los Cabos próximamente, entonces... Ahí les platicaré lo difícil que fue. ¿Qué? Tengo que validar la ruta de Mochis a Los Cabos, entonces tengo que ir hacia el dealer. ¿Qué? La metí así a ver si salía. ¿Cómo que no? Lo dije. En Está el grabado. carro. Casualidad que cayó de Spring Break. Mera coincidencia. No tiene nada que ver las fechas. Nada. No sé, es que sí. Yo le dije al ingeniero, Pero no, le traquearon. Como dijo Eddie, en No digas Walter Bazán, está bien. en la plática, dice, si tu jefe te manda a hacer cosas malas, dice, es tu autoridad, dice. Sí es Eddie. Sí, se fue. Dijo, si tu jefe te manda, dice, a irte con una mujer, lo tienes que hacer porque es tu autoridad, dice. Yo, ¿qué pasó? Sí dijo eso. No, exceptuando. No creo que diga eso. A ver, ¿qué plática fue? Pues bueno.
Ya me dio. Eddie fue el maestro. A ver, siguen esa plática, por favor, para escucharla toda. Bórrale, pausa. Ahí sí puedes desobedecer, está hablando de la obediencia. Ahí sí puedes desobedecer. Ajá. No, es que no la puedo terminar. Ahí sí pasa. No que lo obedecieras. No que lo obedecieras. Para pronto Martín se sacó la pluma, ¿no? Y empezó a, lo repito, no, me hace más razón. ¿Sabes? Le borro lo antes, le borro lo después. Honesto. Exacto. En ese entonces dije, ¿por qué no tengo jefe? ¿Cómo que no? Lo tienes a un lado, ingeniero. La manda más, así es que cuádrese porque... Yo también tengo la mía aquí al lado, así es que relax. Sí puedes desobedecer, yo me quedé... ¡Wow! Perfecto, chicos. Entonces, Pablo nos está invitando a vivir en armonía, nos está invitando a compartir... Pedro, nos está invitando, eran parte de las cartas. Nos está invitando a compartir penas y alegrías, nos está invitando a amarnos fraternalmente, a ser compasivos y también nos está invitando a ser humildes. Nice. Para cerrar el bloque de... ¿Cuál fue la última vez que fuiste humilde con tu esposo? Platícanos. O alguna situación que has dicho, ¿sabes algo? Va. ¿O de qué manera uno como esposa puede ser humilde con el esposo? No sé, alguna... ¡Ay! Como que fuera la... Que de repente, yo aquí viene el foquito. Como una... No sé, pero yo creo que eso se puede... Es que eso es en el trato. ¿Ok? Ser humildes, pues... Es un tema de actitud. Ajá, igual si... No sé, que a veces uno haya dicho algo mal, el reconocerlo y disculparte, esa es humildad también. No sé, pero creo que en el diario se ve, pues, en todo el trato, pues, no necesariamente porque hayamos hecho algo mal. ¿Ok? Creo yo. Es un tema constante de actitud. ¿Bien? Bien. Yo creo que lo tenemos que practicar el diario. Pues. Definitivamente. Échale, ingeniero. Si quieres un caso de cuando fue muy de Margarita fue ayer. Ah, Que quemé al niño y no me quiso matar. No lo quemé, pues es que saqué. Todos se quitan sus cintos. Ahí más bien fue compasiva, ¿no? Ahí más bien no escuchó. Se llama sordera. Es que estábamos en la cocina y pues yo puse a calentar un café, entonces traía al niño así cargando. Y luego sonó el... Ya, Leonel, por favor. Y saqué el café. Y luego Margarita me habló, oye, Leonel, esto y lo otro. Y yo me quedé así y pues el niño lo tenía y tenía en la taza. Y nada más agarré, se estiró, nada más vi que se estiró, luego se regresó. Y le volteé a dar la carita y estaba... Pues como... La manita. Sí, o sea, metió estos 3 dedos. Metió la mano a la taza. Metió 3 dedos a la casa. A mí sí me ha pasado que Pero ya se quedó así. me tiran toda la comida calientísima encima. Porque agarra a la niña, se quema los deditos y me avienta todo encima y yo... Ay, agarra el sartén y se lo echa encima. Con la más grande me pasó. Y el niño que ya con el... ¿No lloró? No, nomás es ¿cómo se llama? Se le Hizo pucheras. así. Y ya Margarita, ¿qué pasó? Y yo, nada. ¿Qué pasó? ¿En serio nada? No me decía. Y yo, algo está pasando. No, nada. Y saca el tehuacán. ¿Qué pasó? Los ojos llenándosele de lágrimas. El niño así bien rojo. Podemos hacerlo por los buenos o por los malos. No pasó nada, tal Habla vez que que también no vas a hablar. Habla porque habla. Está llorando por panchero. Puse las esposas que... No es que se queme. te le pego. Para que llore por razón. Yo creo que eso fue compasivo. Sí, Sería más... empática. Con permiso. Ah, sí, eso sí, agarro. Y me puse el rebozo. Pues el Charlie, ¿no? Me voy. Ya, bueno. ¿Y tú bueno? Gracias.
A ver, nos van a cerrar el podcast, hombre. Por fin el sillón para que... Sí, que es un don Ah, para las bueno. mujeres cuidar a los niños. Tómalo de ejemplo. Es un don para las mujeres cuidar a los niños porque a mí me han pasado infinidad de cosas. Y aquí, pues, no hay muchas salidas que hemos salido y cabezazo con la tabla, quemado con las manos, o sea, muchas cosas que siempre son los hombres, o sea, yo digo, pues a lo mejor Somos papá. somos papá. Ay, qué lindo. Chicos, si con algo, con una frase nos tenemos que quedar el día de hoy es: las buenas acciones deben de ir acompañadas de buenas actitudes. Las buenas acciones deben de ir acompañadas de buenas actitudes. ¿Y esto qué creen que da como resultado? Un buen matrimonio. Buenas acciones, buenas actitudes, un buen matrimonio. Lo hemos visto ahorita, en el par de versículos que estuvimos viendo de Pedro, habla de ser comprensivos y de ser responsables. Es un tema de actitud. En el otro versículo Pedro nos estaba instando a compartir las situaciones difíciles y las complicadas. Nos estaba instando a vivir armoniosamente, nos estaba instando a ser humildes y a ser compasivos. Son acciones, son actitudes. Todo esto, y era algo que les mencionaba desde un principio, hace 5 o 6 semanas, que fue cuando arrancamos con toda esta serie de pláticas. Nos vamos a meter un poquito más en ser más intencionales, un poquito en ir más allá de lo que normalmente platicamos y en ser más intencionales. La plática de la clase pasada, Israel no lo mencionaba y lo hizo bastante bien en el resumen que nos dio ahorita al inicio. Entonces, muchachos, yo no puedo decir, oye, a ver, está bien. Tal vez ahorita no está Erika, pero Erika tal vez ella pudiera decir, es que tú no conoces a Daniel, tú no vives con él. Dios mío. Yo soy bien chido. Es que también, por ejemplo, ahorita que dices, las buenas acciones deben de ir acompañadas de una actitud también. De buenas actitudes. O de buenas actitudes. Y a lo mejor, a algunos de nosotros nos ha tocado experimentar, no funciona una sin la otra. Pues. Puedes tener buena actitud, pero una mala acción, o una buena acción con una mala actitud. Es decir, pues ya le dije que perdón, o sea, no funciona, No pues, cuenta. no cuenta. Es correcto. Entonces deben de estar, sí es cierto, o sea, ahora sí que si una no se suma a la otra, no da. No da. No da por ningún lado por donde le busques, ¿no? Es correcto. Ni tan sirve tengo una buena actitud, pero no lo demuestro, no lo ejecuto, no lo, ¿cuál era la palabra que mencionaba Pedro? Era el de perseverar, o era procurar, no lo procuro, no lo ejercito de manera constante, en la manera como me dirijo con ella, en mis responsabilidades dentro del hogar. Como también sucede que sí lo hago, pero la actitud que va detrás de ello, oye, pues mejor no lo hagas, maestro. O sea, y sucede en esos casos. Entonces, si con algo nos debemos de quedar hoy, y creo que es una idea central precisamente en la plática del día de hoy, es: buenas acciones tienen que ir acompañadas de buenas actitudes. Invariablemente esto va a traer como resultado un buen matrimonio, muchachos. Ahora uno puede decir, Marco, vale, ¿sabes algo? Sí sé lo que tengo que hacer, pero la verdad es que no logro dominar este carácter, no logro dominar mi lengua, sigo siendo reactivo, mi carácter de ser pasivo, de la desidia, no lo logro mover. ¿Cómo voy a lograr hacer eso? ¿Cómo voy a lograr sumar buenas acciones o buenas actitudes cuando realmente de manera natural no me nacen? Y esto es algo que la respuesta es muy sencilla y a la vez puede ser un tanto complicada, porque la respuesta realmente está en cada uno de nosotros. Y esto es a través de la palabra de Dios, muchachos. No hay un factor más determinante para transformar la vida de una persona que la palabra de Dios. El exponerse precisamente a una relación con Cristo y dejar que precisamente el Espíritu Santo sea el que geste su carácter en nosotros para transformarnos. Él es el único, la palabra de Dios, el Espíritu Santo en nuestros días es el único que va a lograr hacer de un mal matrimonio un buen matrimonio. Y de un buen matrimonio uno mejor aún. No hay factor transformador más grande que la palabra de Dios.
y que alguien que venga y se acerque y se exponga a ellos de manera constante, no una vez, no al rato que tengo broncas y después ya no, es de manera constante en cómo vamos a comenzar a ver esos cambios en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Pedro lo menciona también en el capítulo 3, en la primera carta de Pedro, en el versículo 10, y dice: el que quiera amar la vida y ver días buenos, días a gustos, días padres, vivir, disfrutar. El que quiera amar y ver días buenos, si tú quieres disfrutar tu vida, si tú quieres vivir a gusto, si tú quieres vivir en paz, si tú quieres hacer de tu casa tu ciudad de refugio, ojo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el secreto? Número 1, refrene su lengua del mal. Cállate. Refrena tu boca. Es de sabios. Es de sabios. El guardar silencio. Cuando no tengo que hablar, cuando tengo la cabeza hasta el tope, cuando estoy enardecido, cuando no logro dominar mi lengua, cuando sé que cuando hablo echo de todo, guarda tu lengua. Algo que yo he aprendido aquí es de que mi esposa sabe exactamente qué es lo que me molesta, ¿no? Y muy seguido mi esposa me tocaba temas así, es algo así como que bien X, ¿no? Pero a mí me molestaba tanto, y yo, y ya digo, pues ella sabe que exactamente qué es lo que lo hace a propósito, pero de todas maneras ya no voy a caer, o sea, ya me aguanto más y me callo mejor y pues me freno más, así como lo dices tú, me freno y, o sea, de todas maneras ya sé que ella sabe en dónde darme, pues, o sea, y digo, pues si sabe, entonces, a lo mejor consciente o inconscientemente lo hace, pero sí me considero una persona paciente, ¿no? Pero me toca un temita así, ¿no? Cualquier cosita y exploto, ¿no? Se los he platicado varias veces, que al principio de nuestro matrimonio, y es un tema bien sencillo y bien fácil. Yo era gastador y todo lo que gastaba me lo tomaba con los camaradas, literal. La tarjeta la traes al gorro y pues como ganaba para pagar, pues no había problema. Daniela, y yo no entendía esa situación, o sea, Daniela no lo concebía y me decía, ¿cómo es posible que pagues interés? ¿Cómo es posible esto? Y ella sabía que ella me tocaba ese punto y explotaba. Pero ¿sabes algo? Lo tenía que hacer. Y era necesario agarrar y platicarlo. Obviamente fue un crecimiento los dos, tanto de ella de saber cómo abordar ese tipo de temas para poder crecer y dar pasos en nuestro matrimonio, como yo también aprender a madurar y entender de que lo que estaba viendo y la manera como estábamos administrando dinero no era lo correcto. Yo no estaba soltero, yo estaba casado y ya tenía que madurar y tomar un rol diferente. Es mediante exponerte a la palabra de Dios cuando comienzan a gestar esos cambios. Y créemelo, ahorita, gracias a Dios, y se lo recomiendo muchísimo, el tener una apertura financiera con tu esposa te da una paz increíble. Yo antes ese punto, y pregúntenle, me ponía energúmeno mal, y fue por eso, realmente yo no aprendí esa cultura financiera en mi casa, la aprendí con mi esposa. Y no fue sencillo, nos llevó 3 años fácil. Pero ya me portó bien en ese asunto. Entonces, es importante. ¿Es fácil o difícil? ¿Mande? Ya me dime tanto. Fácil o difícil. 3 años fácil o difícil. No, 3 años muy difícil para los dos. Para los dos, tanto para ella como para mí. Entonces, como tú lo dices, tú conoces cuáles son las cosas que a ella la toca y explota. Misma situación. No es agarrar y buscar y fíjate, déjame continuar, porque no solamente es refrenar tu lengua. Quieres vivir una vida a gusto, quieres vivir una vida plena, quieres vivir una vida, ver días buenos, refrena tu lengua, número 1. Número 2, y sus labios no hablen engaño. Hay que echar la mentira fuera del matrimonio, muchachos. Los pretextos mal encaminados, ahorita me zafo porque... Hablemos verdad, hablemos honestidad, eso nos va a liberar nosotros. El tema de... ¿Quieren compartir algo? ¿No? Pero viene con todo este Leo, trae esta semanita como que se le aventó buena. Traigo el ejemplo 2. Sí, ese detalle agarró y despertarle al niño en la mañana.
¿Qué? Despertarle al niño en la mañana. ¿Sabes qué? Ya me voy, amor. Y el moreno, y ya se lo dejo despierto. Acaba de dormirse así después de una hora vueltas. Y no se duerme más. Lo despierta y yo. Pero bueno, ya hablaremos al final, oramos por acá, por Joel. Por mi seguridad. Para la otra nuevecita, nomás una bendición. Así Quieren vivir días buenos, muchachos. Quieren amar la vida. Quieren disfrutar de su matrimonio. Refrena tu lengua, hermano. Echa fuera la mentira. No hablar engaño. Apártense del mal y hagan el bien. No solamente es, sé que esto no está bien, sé que estas amistades no está bien, sé que esta situación o esta característica es una tentación para mí, tengo que alejarla. No solamente es eso, sino también comenzar a hacer el bien. Es comenzar a ser proactivos, intencionales en las acciones que vamos a hacer, intencionales en lo que vamos a hablar, en lo que pensamos. No solamente es alejarnos del mal, es comenzar a hacer lo bueno, porque es la única manera en la que el carácter, la bondad de Dios precisamente va a ser gestada en nuestros corazones. Queremos vida buena, queremos días buenos, refrenar nuestra lengua, quedarnos calladitos cuando tenemos que quedarnos calladitos, cuando no es el momento, echar fuera la mentira, apartarnos del mal y hacer el bien. Busquen la paz y síganla. Cuando dicen algo de buscar es porque es algo que no está evidente, es algo que no está de una manera normal o cotidiana. Dicen búsquenla y síganla. No solamente ya la encontré, ¿qué hago con ella? Sígala, ejecútala. Sé un factor, un gestor de paz en tu casa. No busques el conflicto, no busques entrar en pelea, en contienda. Si sabes que la otra persona está molesta, trae la cabeza ahorita, no busques sacar de quicio. Sé un gestor de paz. Esto va a generar precisamente que amemos la vida y que veamos días buenos. Y algo interesante, porque dice todo este asunto, refrena tu lengua, no hables engaño, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Fíjense el tema, o sea, realmente los ojos de Dios y su atención está sobre los justos. Yo no puedo decir, ¿sabes algo, Marco? Ya está. Yo no cumplo con nada de esas mugres. Cada vez que sucede, yo soy el primerito que ahí anda de cerillito haciendo para que explote mi esposa. Yo soy el primerito que también, la mera verdad, le meto panchos y le miento, no tengo apertura en temas financieros o cuestiones de mi agenda. Soy el primerito que no refreno mi boca. Volvemos al mismo punto, y es mediante un efecto transformador de la palabra de Dios que va a cambiar este asunto. Recordemos, muchachos, que la palabra de Dios dice que nosotros somos justificados por la fe, y es Cristo, es la sangre de Cristo la que nos justifica, de tal suerte de que esta situación, el no tenerla, no tiene que ser un impedimento para que tengamos libertad nosotros para acercarnos a Cristo y pedirle precisamente que geste su carácter en cada uno de nosotros. Buenas acciones tienen que ir acompañadas de buenas actitudes, y esto va a traer como resultado un buen matrimonio. ¿Va? Adelante, señorita. Perdón, señora, no con que señorita, 6 años está canijo. Continuando con Filipenses 4, 11 y 12, es las cartas de Pablo. Sabemos que él pasó por muchos sufrimientos, perseguía primero a los cristianos, lo metieron a la cárcel, etc. Entonces aquí en esta carta dice, no lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Entonces aquí nos habla este versículo de que esto es tener actitud cristiana, cuando entendemos que no es lo mucho o lo poco lo que tenemos, sino que es estar contentos y dar gracias por lo que tenemos. Eso es tener una buena actitud cristiana, y es entenderse que Dios tiene el control de nosotros, que Dios nos cuida, que no debemos de preocuparnos por
que tenemos o lo que no tenemos, ¿no? Debemos aprender a vivir con lo que tenemos y ser felices con eso. Y dice, bueno, viendo otra vez lo de primera de Pedro 3:12, lo que decía Marco ahorita, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Al entender esto, al saber que Dios está sobre los justos, sobre nosotros, y que está escuchando nuestras oraciones, esto debe traer contentamiento, debe traer plena seguridad y fe de que Dios está al tanto de nosotros, de que Dios está al cuidado de nosotros. Y bueno, y esto, al entenderlo, nos va a ayudar a tener una buena actitud hacia todo lo que hagamos en nuestra vida. Entonces debemos estar seguros de que Dios obra por nosotros y que si le somos obedientes vamos a ver ese fruto de la obediencia. En Proverbios 4:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Pues aquí nos habla del deber, del compromiso, de la fidelidad y que tenemos primeramente con Dios y después con nuestro prójimo, que primero sería nuestro esposo, nuestra esposa, y después con lo demás. O sea, que en cualquier oportunidad que tengamos de hacer el bien a la otra persona, lo hagamos, ¿no? Que no titubeemos, no dudemos, no pensemos si, lo hago, no lo hago, no. O sea, si nos ponemos en el lugar de Dios, Dios lo haría, entonces también nosotros tenemos que hacerlo. Aquí viene una pregunta, dice, no sé, Isra, por ejemplo, ¿qué bien puedes hacerle a Eli? ¿Qué sería un bien que puedes hacerle tú? Así en general, cualquier bien. Es que dice, la palabra Proverbios dice, no te niegues a hacerle el bien a los demás, a quien es debido. Creo que nuestro esposo o nuestra esposa es debido hacerle el bien. ¿Tú cómo le sirves o tú de qué forma le haces bien a tu esposa? Ayudándole cosas de la casa, escuchándola, a lo mejor fin de semana haciendo el desayuno, dejar que se levante un poquito más tarde. Sí lo hace, Eli. Sí lo hace. Que hay que venir para que nos haga señora también temprano. Y yo creo que, por ejemplo, a veces yo cuando siento cargas o lo que sea, el hablar con él, a veces le digo perdonar, porque te digo todas esas cosas que siento. Y me dije, pues que... No, pues que, o sea, que para eso estamos, pues, o sea, para él es el poderme ayudar o igual cuando él necesita de mí, el hablar. Yo creo que así nos hacemos el bien, ¿no? Los dos. Por supuesto que sí. Por supuesto. Echándonos la mano. Eso es bien, exactamente. Bueno. Sí, eso es hacer el bien. Cada quien conocemos a nuestra pareja, sabemos qué es lo que necesita, qué es lo que le gustaría a nuestro esposo o a nuestra esposa que hiciéramos. Estaba para Martín. Ahora sí te toca, Martín. ¿Yo cómo hacer bien? No, dice que... No, es al contrario. Dice que he estado reteniendo para beneficiarle. O sea, que a lo mejor no has estado... Que sabes que debes de hacer, pero no lo has hecho. ¿De qué cosas? Digo, es un ejemplo, no tampoco meterse en la cabeza. He estado reteniendo. Que se vete derechito. Ahora el ingeniero. Mátese solo. La verdad, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo, el tema de la cultura financiera, yo sabía que la administración que estaba teniendo no era la correcta y yo estaba reteniendo el hacer mi voluntad, el no hacerla de una manera adecuada, que iba a ser benéfico para ella, iba a ser benéfico financieramente, económicamente para nosotros como matrimonio, pero yo andaba de mula. Un ejemplo, ¿qué cosas sabes algo? Tengo que cambiarlo, tengo que hacerlo. Híjole, he tratado de hacer cosas, he tratado de mantenerla bien, ¿no? Ayudarle en las cosas que ocupa y constantemente le pregunto, oye, Ramón, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Pero la verdad es de que no sé, por cuestiones financieras ella sabe todo lo que tengo, lo que no tengo, lo que me falta, todo. O sea, si hablo con ella y ella sabe todo lo que yo tengo, o sea, mejor que ella soy lo muy conteste. abierto. Sí. Yo soy muy abierto con ella. Yo sí
abierto con ella, pues, o sea, no. Ahí no pero. Ahí les va. Y la verdad, a lo mejor, no sé, la verdad, no sé. Si lo supiera, trataría de hacerlo. A lo mejor es una pregunta que le podría hacer a ella. Oye, es amor. Te la cambio. Es una pregunta que le tienes que hacer constantemente a ella. Oye, no seas tan preguntón. Y no solamente es para... Pero sí se trata de eso, o sea, qué cosas... fíjense que algo que Estaba más fácil la de Eli. Les puedo contestar eso, Eso sí me la sé. Me acuerdo, y es algo que aprendí de mi viejo, nos lo decía mucho a nosotros, el hecho, les tenía que platicar mucho para atrás, pero algo que él no lo recordaba mucho a nosotros como hermanos, y a mi mamá, yo no lo entendía, yo te lo entiendo, decía, es que yo les doy un servicio. Yo estoy aquí para servirlos, yo estoy aquí. Y era quien si iba, lo traemos de taxista, y era papá necesito esto, y sus posibilidades, ayúdame, etcétera. Y mi mamá le pedía cuestiones de ese asunto. Y mi viejo siempre lo hacía con una actitud realmente de servicio. Y había ocasiones en las cuales la güera, mi mamá, no lo gestaba de esa manera. Y mi papá siempre fue déjalo que se lo lleve, déjalo que lo use. Dile que sí, nosotros vamos por él. Pero era un tema la pregunta era, ¿qué he estado reteniendo para beneficiarle? En ocasiones mi mamá dije, no, es que ¿por qué se va a llevar los ganchos? Unos ganchos que me iba a llevar a Ensenada. Y cosas así tan sencillas de que mi viejo déjalo. ¿Qué? ¿Qué? Mi topper, no. Hay ocasiones en las que estamos reteniendo, o sea, de que hay una actitud tal vez de envidia o de querer acumular y déjalo. Y muchas veces no nos damos cuenta. Ajá. Ya me acordé de una. De una que... No, te la dijo ella, Bueno, ya estamos en la otra pregunta. Pero, o sea, ¿qué estamos reteniendo? Por ejemplo, tenemos un perrito chihuahua. Y cuando nos levantamos siempre damos así. O sea, y mi esposa, ¡pásate por ahí, no me limpias! Y yo, porque es algo que puedo hacer, pues que a ver, pero siempre me levanto yo primero o algo así. O si se levanta ella primero, si lo hace, pues si limpia las caquitas o algo así. Pero pues sí. Tú las Creo brincas. que eso. La bebé leche, ¿no? Sí. Y yo creo que en eso sí le han podido dar, es algo que... O sea, a lo mejor es algo sencillo. Es mucha cosa. Pero cuenta mucho. Pero cuenta mucho, Cuenta exacto. mucho. Lo bueno no se cuenta. Ok, pues bueno, aquí hay otras preguntas, pero ya nos estamos excediendo en la clase, pero son preguntas para que nos hagamos a nosotros mismos. Dice que, o sea, si ya sé qué le puedo hacer de bien a mi esposo o mi esposa para beneficiarle, para que esté contento, que esté contenta, la siguiente pregunta es, ok, ya lo conozco, pero si no lo estoy haciendo, ¿qué es lo que me impide hacerle el bien? Okay, Sí, hay ocasiones que hay envidia, hay ocasiones en las que hay enojo, hay resentimiento que no te permiten tener el ser bondadoso con tu esposo, el abrirte completamente. ¿Qué es eso que está aquí en mi corazón? Y pedirle a Dios que rómpelo, quítalo, échalo fuera. Permíteme amarlo, permíteme servirlo, permíteme cuidarlo, a él o a ella. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón que le está impidiendo eso? Sí, sería eso, o sea, entenderlo, ser obediente y como dice Marco, romper con esas cosas que están impidiéndonos hacer el bien, ¿no? Y todo esto va a traer beneficio mutuo al matrimonio y pues vamos a estar bendecidos de esa manera. Y pues bueno, la clase se llama el abrazo del alma. Y ya como último dice, el abrazo del alma es aquel que rodea no solamente con los brazos físicos, sino con todo el ser. No solamente hablamos del abrazo físico, sino del corazón, ¿no? de todos los sentimientos. Y esto. Buenas acciones tienen que ir acompañadas de buenas actitudes y como resultado vamos a tener un buen matrimonio.
acciones, actitudes. Hoy estuvimos hablando de ser comprensivos y de ser respetuosos, de quedarnos calladitos, de no ser factores, de no buscar contienda, de compartir cuestiones buenas y cuestiones malas. De eso se trata el matrimonio, chicos. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Estamos bien? ¿Lo cerramos el podcast o no? Están de Muchas novedad. gracias. Vale. Hasta pronto. Hasta la próxima. Nos vemos la siguiente semana. No se pierdan el siguiente capítulo.